Buenas noches. El punto a tratar es el Tren Maya. Vamos a hablar a comentar, a divagar un poco, a analizar un poco la situación del Tren Maya actualmente, ¿verdad? Y hacemos esto no porque estemos felices de sus percances, como le ha llamado el gobierno, ¿verdad?, que ha tenido el Tren Maya. Como sabemos, se acaba de descarrilar. En un estruendoso accidente, ¿verdad? Y queremos hacer el análisis, el comentario, pues no porque estemos felices por esa situación, ni porque queramos aquí de manera totalmente injusta, ¿verdad?, hacer un comentario en contra del gobierno, o porque estamos en contra del gobierno a priori, ¿verdad?, porque así luego se maneja. Uno no puede hacer una crítica por más concreta que sea o por más imparcial que sea, porque luego se dice que se critica al gobierno porque pues uno está en contra del gobierno, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso, al menos en mi caso, ¿verdad? Si vamos a hablar del Tren Maya es por la situación que ha generado esta obra, este proyecto, ¿verdad? Y si estamos hablando ahorita del Tren Maya es porque se descarriló el Tren Maya, ¿verdad? No es por inventarle algo al gobierno o por tratar de inventarle cosas que lo perjudiquen, ¿verdad?, que lo avergüencen. Simple y sencillamente es el hecho contundente que está ahí, y es lo que yo quiero analizar, ¿verdad? Quiero dar un punto de vista del por qué sucede eso, ¿verdad? Bueno, la primera consideración es que, pues, ¿cómo es posible que una obra recién estrenada prácticamente, es decir, como se dice por ahí vulgarmente, nuevecita, ¿verdad?, ya esté fallando? Y no solo ha tenido una falla desde las veces que se ha inaugurado, que van como 3, 4 veces que se inaugura, me parece. Esta es la tercera falla documentada que ha tenido y difundida. Además, se dice que ha habido otros 60 y tantos percances registrados en las bitácoras de los supervisores del Tren Maya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, siendo un proyecto reciente que está en operación reciente, esté padeciendo de esos problemas como si fuese una obra vieja? La única explicación es que es una obra mal hecha, ¿verdad?, de manera irresponsable, ¿sí? Y obviamente esto tiene sus raíces años atrás, cuando se planteó el proyecto, ¿verdad?, que era una obra no diseñada, no planeada desde ningún punto de vista técnico, ¿verdad?, sin estudios de impacto ambiental, etcétera. Una obra que se dictó por cuestiones políticas y por intereses personales, ¿verdad? Y desde ese momento, cuando no había un plan, no había un proyecto concreto, que todo el mundo conocimos que no lo había, ni siquiera el proyecto técnico, ¿verdad?, de análisis de suelo, de lo que tú quieras para construir las vías, ¿no?, para poner los rieles. Y no existía. Entonces, la mayor parte de los comentarios o de los análisis de la gente, incluido yo, de la gente que analizamos de manera responsable ese proyecto, pues preveíamos que ese proyecto
no tenía futuro, ¿no? Desde el punto de vista técnico no tenía futuro y que era riesgoso construirlo donde se estaba construyendo, porque no solamente la importancia de un estudio técnico, sino las condiciones en que se estaba construyendo, en el lugar preciso donde se iba a construir, en la península de Yucatán, ¿verdad? La cual, como sabemos, posee suelos frágiles, suelos calcáreos, pero además suelos que presentan infinidad de cavernas, ¿verdad?, por donde circula agua, ríos subterráneos, ¿sí? Entonces, desde ahí nada más, la obra técnicamente, pues prácticamente apuntaba que era inviable porque pues iba a dañar el suelo. Podría presentar problemas de hundimiento, ¿verdad? Todo eso se cuestionó, pero aparte de ese cuestionamiento, pues no hubo un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y no lo quisieron hacer y se saltaron todas las leyes, obtuvieron amparos para construir sin estudio de impacto ambiental, cuando las reglas del propio gobierno, de Semarnat, de la CEDER, pues son esas de que tú no puedes hacer un proyecto, un desarrollo en zonas, en cualquier zona, ¿no?, en cualquier lugar, si no lleva un estudio de impacto ambiental que autorice pues el poner en marcha cierta obra, ¿no? Porque el estudio de impacto ambiental te dice los daños que puedes causar, pero también te presenta las posibles soluciones o mitigación a los daños que puedas ocasionar, ¿verdad? Cómo vas a reponer o vas a tratar de mitigar esos daños. Y si en todo el balance que se haga entre daños a realizar, medidas de mitigación y los beneficios, bueno, se llega a la conclusión de que procede o no procede, de que técnicamente es posible hacer un proyecto o no proyecto, entonces se autoriza o no se autoriza, ¿verdad?, en base a un estudio de impacto ambiental. Pues aquí se volaron eso, ¿verdad? Órdenes de López Obrador, que incluso cuando la Corte, pues, dictaminó como debía de ser, que primero se requiere el impacto ambiental, que el gobierno, obviamente la política del gobierno, todas esas reglas fueron impuestas por el gobierno, ¿verdad? Y no la estaba respetando, estaba violando su propia ley el gobierno. Y entonces, ante la preocupación de gentes ambientalistas, pues interponen amparos, ¿no?, demandas en el Poder Judicial, y obviamente el Poder Judicial pues les ampara esa situación de que no deberían ambiental, no estaban diciendo no construyas, sino que primero aporta impacto ambiental para determinar si la obra procede o no procede, ¿verdad? ¿Sí? Y si no procede, pues no se te tiene que dar el permiso, siendo propio gobierno, ¿verdad? No podías construir porque la manifestación de impacto ambiental podía decir que no, o si decía que sí, bueno, continuabas adelante, pero ese era el procedimiento legal. Entonces López Obrador violó todo eso, se amparó y declaró el proyecto como de seguridad nacional para evitarse esos problemas, y desde ahí empezó pues la tendencia de una obra mal hecha, de una obra insegura, de una obra no realizada ni proyectada responsablemente
por el gobierno, ni en beneficio de ningún pueblo, era una cuestión de beneficio político y de otros beneficios económicos, y por eso se saltaron todas las reglas y caminaron a pesar de los amparos de los sectores ambientalistas y de otros y de campesinos de la región, pues que no querían que se les expropiara su tierra, ¿verdad? O no estaban de acuerdo con que se destruyera la selva del Tren Maya, ¿verdad? Eso por un lado, esa manifestación, que hubo una destrucción tremenda, ¿no?, como ya se conoce por todos en la cuestión de medio ambiente. El otro, y que yo abordé ese tema también, es que aparte no existió un estudio económico, de viabilidad económica y financiera que sustentara la inversión del proyecto, y mucho menos hizo un estudio de mercado que justificara que se iba a contar con la demanda suficiente, con los turistas suficientes para que ese proyecto caminara. Es más, yo cuestionaba, según los datos que reportaban las agencias de turistas, que el turismo en México y en otras partes del mundo estaba bajando, estaba cayendo, ¿sí? Y que el Tren Maya pues no representaba ningún atractivo real para que la gente de otro país que trae dólares o euros dijera voy al Tren Maya, ¿verdad? En concreto que no existió ese estudio de mercado, ¿verdad? Para nada, que era lo primero en realizar el estudio de mercado que justificara la demanda de clientes que se iba a tener, y sobre eso determinar los posibles ingresos, y de ahí la viabilidad económica y financiera, si iba a ser rentable o no, cuando menos iba a mantener en el punto de equilibrio, ¿verdad? Cuando menos iba a haber recursos para que operara, pero que salieran de la propia actividad del tren, ¿verdad? No estarlo subsidiando, y además estarlo subsidiando así, tan pavorosamente como se está haciendo, ¿no? Que lo que ingresa es una bicoca para lo que se le tiene que dar nomás para que funcione, ¿sí? El otro punto era, y que yo traté también en aquella ocasión, y yo planteé mi punto de vista, el tema que si el Tren Maya tenía un proyecto de carácter social o proyecto de carácter neoliberal, y la conclusión, pues, de hace alrededor de 5 años en que me puse a analizar el punto, pues era de que pues era totalmente neoliberal, ¿verdad? Y con los pormenores que ya he dado, de que no contaban ni siquiera que los neoliberales si hubieran hecho un estudio de impacto ambiental, y si hubieran hecho un estudio de mercado y de viabilidad económica, y si no hubieran invertido. Por eso el proyecto estaba, según se sabe, tenía años ahí en las oficinas de los gobiernos, pero no se llevaba a cabo porque no había quien se atreviera a invertir en ese proyecto que alguien planteó, ¿verdad? Quizás como fuente de trabajo para... Pues con muchas empresas andan proponiendo proyectos porque les conviene llevarlos a cabo, ¿verdad? Como no les importa si funciona o no funciona, lo que quieren es tener ingresos, tener trabajo, ¿verdad? Y dicen aquí que hagamos esto y lo demás, págame por lo que haga y ya lo demás no me interesa, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso tenía un carácter neoliberal por lo siguiente. El mismo discurso se manejó cuando se implementó el desarrollo de la Ribera Maya, ¿verdad? Playa del Carmen. Como sabemos, ahí se llevaron a cabo desarrollos, ¿verdad? No promovidos por el gobierno, pero sí avalados por el gobierno. Fue inversión privada. Y esa inversión privada llegó a la península de Yucatán en el entendido, o bajo la promesa, ¿verdad? Bajo el supuesto, bajo la noción de que iba a ofrecer beneficios
a la comunidad, al pueblo más pobre, porque iba a generar empleo, iba a generar riqueza, esas inversiones. La gente que no tuviera empleo allí iba a tener empleo. Bueno, las investigaciones después de varios años de estar funcionando esos desarrollos, y actualmente es la misma tónica, pues decían que la pobreza en la península de Yucatán, en lugar de disminuir, había aumentado, y ahora la desigualdad se había hecho aún más precaria, ¿verdad? Es decir, que esas millonarias inversiones privadas no sirvieron para sacar de la pobreza a la gente de Yucatán, ni para brindarles empleos de calidad, ¿sí? Y que la mayor parte de los empleos fue absorbido o las propias empresas llevaron a sus trabajadores de otras partes del país, donde ya había experiencia en el ramo de turismo, ¿verdad? Y que los que hicieron negocio no fueron los de la zona, porque llegaron capitales a invertir, ¿verdad? En pequeños restaurantes, en otras cosas complementarias al proyecto que ya estaban allá, de grandes hoteles, pero bueno, también desarrollaron cuestiones inmobiliarias. Bueno, fluyó capital de otros estados, ¿no?, para invertir, es decir, que con la llegada, la atracción de turistas a ese lugar, a esos lugares privados, ¿sí?, la derrama económica también fue aprovechada por otros que no fueron los inversionistas principales de esos desarrollos, sino que eran pequeños empresarios, ¿no?, con algo de dinero, pero pues ya ponían un Oxxo, ya ponían esto aquí, entonces pues ellos aprovecharon la situación del comercio, mientras que la gente local, por varias razones, una, el bajo nivel educativo que se tiene ahí, pues no lograron obtener puestos importantes, más que puestos manuales de muy abajo, ¿verdad?, y menores, con pagos menores al salario mínimo, los que alcanzaban trabajo, ¿sí? Entonces no sirvió para desarrollar. Entonces yo decía que igual, si el Tren Maya, porque el pronóstico era, como ya lo planteé desde el principio, por toda esta situación de deficiencias en su implementación, por ser una cuestión política y de desvío de recursos, ya lo planteaba yo que no iba a impactar, ¿verdad?, de la península de Yucatán, ¿sí? Por la situación del mercado turístico a nivel internacional, iba a ser muy difícil que tuviera, así como lo planteaba el gobierno, ¿verdad?, una gran derrama de recursos económicos que levantara la economía de los lugares por donde pasa el tren, ¿verdad?, y de la gente más pobre de la península de Yucatán, ¿sí?, que eso no iba a suceder, pero yo ponía la duda, ¿no?, el beneficio de la duda, y yo decía, bueno, pero supongamos que llega a ser exitoso el Tren Maya, ¿verdad?, si hubiese llegado a ser exitoso, que si hubiera sido exitoso ya se estuviera viendo desde hace mucho, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Realmente va a aprovechar esa derrama económica que traiga el turismo en un alto apogeo del Tren Maya, que realmente la gente, pues, turista internacional, extranjero y nacional, se desparrame y se venga en masa para abordar el Tren Maya y haya un fuerte negocio? Realmente eso va a ayudar a los habitantes nativos de la península de Yucatán, que son unos de los ciudadanos que viven en la mayor pobreza del mundo y la mayor
desigualdad educativa que existe, realmente ellos tendrían el capital suficiente para poner un restaurante, cuando menos, ¿no? O hacer algunas empresas que pudieran captar recursos de esos turistas. Pues estaba claro que no, y que si el Tren Maya hubiese sido un éxito, tuvieran éxito, yo lo planteé desde el principio, entonces quienes hubiesen aprovechado igual hubieran sido empresarios de fuera, ¿verdad? Incluso extranjeros, que son los que estarían ahorita invirtiendo en restaurantes, ahí por donde pasa el tren, en multitud de servicios que requieren de capital y de personal especializado para hacer negocio, y que toda esa rama económica la estaría aprovechando principalmente esos capitales, quien tuviese capital, y la gente pobre, sin dinero, con bajo nivel educativo, originaria de ahí, seguirían las mismas. Y como ya yo decía, pues sí, tendría quizá algún trabajito de salario mínimo o menos del salario mínimo, que es lo más seguro. Los trabajos más austeros, ¿verdad? Muy difíciles los trabajos de dirección o otro tipo de trabajo, como acabo de mostrar en la Riviera Maya. Mucha gente llegó de Acapulco, de otros estados con vocación turística, se llevaban las empresas, gente ya con cierta experiencia en el sector turístico, ¿verdad?, para laborar allá. Y eran principalmente los que aprovecharon ese desarrollo. Igual pasaría con el Tren Maya. Y por lo tanto la estadística seguiría siendo la misma: pobreza y pobreza e ignorancia en la península de Yucatán. Simple y sencillamente muchos iban a perder sus tierras. Bueno, ya las perdieron algunos pueblos indígenas, ¿no?, por donde pasa el tren. Pero no iban a tener la capacidad, porque ni de capital, ni de experiencia laboral para atender los problemas para dedicarse al negocio del turismo, en caso de que el dichoso Tren Maya hubiese sido un éxito. Hace 5 años yo así lo planteaba. Si hubiese sido un éxito, quienes aprovechan necesariamente tenían que ser el gran capital o el mediano capital, es decir, tiene que ser gente con recursos y con experiencia en el ramo. Por lo tanto, no era un proyecto de carácter social, era un proyecto de carácter neoliberal. O sea, su tendencia era neoliberal a pesar de todo, porque no iba a solucionar los problemas de la clase pobre, ni a resolver los problemas de desigualdad de esa gente que actualmente vive, que es originaria de la península de Yucatán, como no la resolvió los proyectos de Riviera Maya o lo que en Playa del Carmen o todo eso en Cancún, ¿verdad? Las estadísticas son que la pobreza ha aumentado en lugar de disminuir a pesar de esas inversiones y a pesar de que hubo un tiempo en que la actividad en esos lugares de la Riviera Maya fue muy intensa, llegó mucho dinero, pues, ¿verdad? Pero pues no es para ellos, para los de la península de Yucatán, era para los grandes inversionistas y otros que se anexaron, llegaron después, pequeños empresarios, pero con algo de capital y con experiencia en los negocios del turismo, ¿verdad?, de ofrecer servicios turísticos que se ajustaron, se alinearon pues a la zona turística, a las nuevas zonas turísticas creadas allá en Yucatán, ¿no?, Cancún, como ya decía, la Riviera Maya, lo que le llaman, etcétera. Entonces, el detalle es que esta situación se comentó mucho y se le hicieron las observaciones al gobierno de que eso iba a ser un fracaso total, ya desde el punto de vista económico, que es lo que se perseguía supuestamente, no desarrollar la cuestión económica y social, no tenía perspectiva. Y lo están demostrando los números, ¿verdad? Pero por el otro lado, la cuestión técnica de implementación del proyecto, y ahí están los resultados, eso es consecuencia
de la irresponsabilidad, porque se actuó por intereses políticos y económicos personales. No hay de otro, y por eso la obra, pues la obra es de baja calidad y de dudosa reputación, y eso lo están confirmando todas las fallas que ha tenido recién inaugurada, nueva, funcionando nueva, sin tanto desgaste, ¿verdad? Ya 3 percances, que ellos le llaman percances, pero son descarrilamientos documentados, y este último, ¿sí? Que acaba de pasar, y que si no hubo más problemas, porque como yo ya dije, siendo un fracaso, prácticamente no lleva pasajeros, ¿verdad? Son 3, 4 vagones, y los vagones van casi vacíos, muy poca gente lo está utilizando, y de ahí las pérdidas, ¿no? Y de ahí que tienen que estar manteniendo ese Tren Maya para que pues, siga llevándose a poquita de gente. Y esa fue pues la buena noticia. Como no llevaba gran cantidad de gente, pues aunque se descarriló, chocó y se volteó uno, pues no pasó a mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba casi vacío el tren. Pero eso se deriva, como ya lo habíamos dicho, y no es que estemos festejando, o es decir, se lo dijimos, era la situación, era la evidencia, eran los hechos concretos que estaban sucediendo desde que se planteó el proyecto y la manera en que lo manejó López Obrador, de una manera política, y desde ese momento se vio, desde que empezó a violar las reglas para la construcción de esa obra, y más de ese tipo de obra, ¿no? Que iba a afectar toda una selva, todo un sistema, no solo ecológicamente, sino socialmente, ¿no? Para la gente que vive ahí, la gente indígena, en el tipo de suelo que se estaba construyendo, y el proyecto técnico que simplemente fue decir, construyase lo que se diseñó al pasar, eso fue nada más el tendido por donde va a pasar la vía, ¿no? Y si hay cavernas, pues hay que pilotear, o sea, digo cosas así, sin ningún proyecto concreto, ¿no? Pues sí, claro, no puedes pasar ahí, pues pon un tronco, ¿no? Cuando uno va en un camino que no conoce, va, llegas, oyes, está en una red, pues, búscate un tronco, y pasas. Por ejemplo, pues así, no había un estudio concreto que dijera, aquí se tiene que hacer esto, aquí esto, y además el de impacto ambiental que dijera qué daños vamos a causar y por lo tanto qué daños tenemos que evitar, dónde evitamos el daño, ¿verdad? No hubo, ¿sí? De risa, pero el estudio de impacto ambiental se dice que para algunas partes del Tren Maya, ya que había terminado la obra, se presentó el proyecto de impacto ambiental, ¿no? El dictamen. Entonces el vicio es responsabilidad del gobierno, y lo que está pasando es responsabilidad del gobierno, ¿sí? Y es por eso que este Tren Maya pues, no le queda otra más que fallar, porque está hecho de manera dudosa, está hecho con bajo nivel técnico, con bajo nivel de calidad, y se está probando totalmente. Y no porque lo estemos inventando, queremos echarle tierra o queremos... Bien, entonces no, pues no es, como decíamos, la crítica no es por estar enchinchando, ¿verdad? Y todo esto se debe entonces, la conclusión es, a la intención de la obra desde el principio, ¿verdad? El objetivo real que tenía el hacer esta obra del Tren Maya por López Obrador. Una cosa es haber dicho que era una obra para beneficio social y para desarrollo económico del sur, pero esa es la manera en que se enmascaró el hecho, ¿verdad? Ahorita podemos decir ya, con toda la evidencia contundente que existe, ¿sí? Que fue un proyecto, pues, con el objetivo de apropiarse de recursos, de justificar el desvío de recursos, ¿sí? Porque hay que considerar cómo
como en la obra, después de haberse prometido un costo de alrededor de 200 millones, pues lleva en estos momentos, que al parecer no se ha terminado, más de 500 mil millones de pesos, ¿verdad?, gastados en el Tren Maya, medio billón de pesos ya, cuando se habían prometido, creo que alrededor de 200 millones nada más. ¿Sí? Entonces es un gasto tremendo para los 500 millones, ¿verdad?, de pesos que ya lleva gastado la obra. Segundo objetivo era cuestión política, ¿verdad?, porque además de desviar de recursos, justificar tener el parapeto, la otra era pues tener contenta una parte de la gente del partido de López Obrador, va diciendo que estaban realizando una obra en beneficio social, en beneficio del pueblo, y propagandearse para las elecciones que se sucedieron en su sexenio, ¿verdad? De tal manera que pues inauguró como 2 o 3 veces el Tren Maya, siempre cercano a algún tipo de elección, para llevar votos, diciendo que pues la construcción iba viento en popa, pero los resultados los estamos viendo en estos momentos reales, y por lo tanto nos dice el objetivo real de la obra. La obra está deficiente en mala calidad, lo está demostrando los accidentes, carísima que ha salido, ¿sí?, a pesar de ser nueva, lleva muchos accidentes, y segundo, ni siquiera es redituable económicamente, pues por cada peso que ingresa se gastan 1,000 en mantenerla, y esos 1,000 pesos, estamos hablando de un 1000%, salen del erario público para mantener al Tren Maya, es decir, números negativos, y esos números negativos se ve que va a ser, mientras siga funcionando, se van a tener eternamente ya. Si sigue la 4T y lo sigue manteniendo, pues va a gastar recursos que se necesitan para la escuela, para la salud, para otras cosas importantes, pues en mantener abierto el Tren Maya, ¿verdad?, porque puros números negativos. Y ese dinero, esos 500 millones de pesos, pues hubiesen servido mejor para haber desarrollado de manera concreta y específica a los habitantes de la zona maya, ¿verdad? Hubiera sido más productivo invertirlos en la gente, en darle una mejor educación, construir escuelas, centros de salud, centros de capacitación para el trabajo, haberles prestado dinero o regalado dinero para llevar a cabo proyectos productivos agrícolas y de turismo para que se prepararan y pudieran tener una fuente de ingreso a la gente, obviamente más pobre de ese lugar. Todo ese dineral tirado, ¿sí? Y que no acaba ahí la cosa, como ya lo decías, van a seguir gastando de los impuestos. En lugar de invertirlo en la gente, están prefiriendo en sostener el costo de mantenimiento y el costo de operación del Tren Maya, sin querer ningún resultado positivo, un peso a favor de las arcas públicas, ¿verdad? Entonces, está claro cuál era el objetivo, y está claro porque está deficiente la obra y porque es una obra de dudosa reputación, así como lo son también la refinería, que aún sigue sin operar porque tiene un montón de fallas igualmente, que le va a ser, yo creo, muy difícil operar, porque igual
Simplemente se trató de gastar dinero ahí, no que funcionara, ¿verdad? Aunque el discurso político era de que la soberanía y que ahora sí la gasolina en México, puro cuento. Y lo estamos comprobando el Tren Maya, y no hablemos del AIFA, ¿no? Otro lugar que está dejando pérdidas. ¿Sí? Entonces, y si ustedes el percance del Tren Maya, y lo que tratan precisamente es de tratar de ocultarlo o de darle otro giro, o de tratar de dar la impresión de que no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar algo en un proyecto que ellos propagandearon de fabuloso y no lo van a aceptar y van a seguir defendiendo y dando las, como se dice por ahí, las maromas que sea, tratando de torcer la realidad? Porque obviamente está quedando evidenciado y claramente ante la comunidad, ante el pueblo de México, toda la farsa que se tendió alrededor del Tren Maya por parte del gobierno, ¿sí? Toda la propaganda que tejieron y que inventaron a favor del Tren Maya, y para que no funcione, ¿verdad? Para que tenga esas fallas. Las mentiras se descubren y pues quieren seguirse conservando en el poder, y entonces quieren dar la visión de que pues no, y que todo lo que se diga es quien cuestione, analice o informe de la verdad del Tren Maya, pues está en contra de ellos, ¿verdad? Es otra cuestión que han inculcado a las personas, que nadie puede hablar de ese tema porque ya están en contra de ellos. ¿Y por qué dicen eso? Porque no les queda de otra. Saben que su farsa se ha venido abajo, totalmente. ¿Sí? Con todos esos percances, porque ¿cómo es posible que una obra tan reciente ya esté fallando y además, lo peor, no tenga los ingresos suficientes para mantenerse siquiera por sí misma, y estemos gastando dinero endeudando más al país para que funcione y ellos sigan, y al funcionar pues ellos se sustentan la razón y la verdad de que pues, está funcionando, ¿verdad? ¿Qué quiere si está funcionando? Pues sí, pero con dinero público. Si saliera el dinero de sus bolsillos, si ellos hubieran sido los inversionistas, te aseguro que no, ni hubieran invertido, y ni siquiera estuvieran pensando en ir manteniendo el gasto, ¿verdad? Si saliera de sus bolsas, y pues si no sirve, pues le cortamos ahí, pero el dinero no sale de ellos, sale de la clase trabajadora. Y aparte quieren manipular a la clase trabajadora diciendo que es un buen proyecto, porque sigue funcionando con dinero que no es de ellos, o sea, sigue funcionando con dinero de la clase trabajadora, ¿verdad? Con dinero de los impuestos. Así que fácil, sostengo yo una empresa. Qué fácil, ¿no? Pues, me regalan el dinero, pues lo puedo tener abierto, pase lo que pase. Entonces, una total hipocresía, irresponsabilidad y farsa, ¿verdad? De tal manera que algunas de las justificaciones que están dando en estos momentos para decir que no pasa nada con el Tren Maya, ¿no? Primero fue un percance, segundo pues está asegurado, y veamos, miren, cómo está el seguro. Se dice que tiene ingresos por 276 millones de pesos al año y paga un seguro de 923 millones de pesos. ¿Por qué pagar un seguro de 923 millones de pesos si no me alcanza para pagarlo? Me cuesta más tres veces más el seguro, ¿verdad? 234% de lo que me ingresa. ¿De dónde saco para pagar ese seguro? Y esa es la póliza para respaldar
al tren. Y ahora el detalle es el siguiente, ¿no? Que todo seguro tiene sus cláusulas específicas y normalmente tienen que ser accidentes tienen que ser percances, ¿verdad? Que demuestren que sucedieron a pesar de que se tenían las reglas de seguridad pertinentes, ¿verdad? Porque si no se tenían, el seguro va a decir, sí, está asegurado por eso, pero no tenías el extinguidor, debías tener un extinguidor, por ejemplo, ¿no? Como ya checamos que no había extinguidor, si se te quemó algo, el seguro no responde. No, tienes asegurado otro ejemplo, ¿no? Algún bien por inundación, alguna casa por daños por inundación. Se te inundó, bueno, pero no había una obra que tuviera el flujo de agua hacia adentro. O sea, no preveniste la inundación y por lo tanto el seguro no te cubre porque no hubo medidas por parte tuya para tratar de evitar la inundación. Solamente así, que se hubiera roto el muro que hubieses puesto, el muro preventivo, y se te inunda, pues se te paga, ¿no? Pues, si no. Igual con lo del tren, ¿verdad? El seguro solo pagará si se tomaron las medidas o había los elementos necesarios para evitar ese accidente. Y pues si el seguro es legal, tendría que hacer la investigación y decir, pues te pago o no te pago. Si fue responsabilidad tuya y no tomaste las precauciones, pues, así te haya pasado lo que haya pasado, no procede el seguro. Eso sería la situación, una de las situaciones, ¿verdad? También para cubrir el seguro. Un seguro, como ya vimos, superior a los ingresos. Como ya decimos, Tren Maya gasta y gasta, pero no genera ganancias, es un fracaso total, ¿sí? Entonces, le llaman percance al descarrilamiento y choque, ¿verdad? Choca el tren, pero es un percance. Se descarrila el tren, es un percance porque las palabras, ¿no?, que se utilizan, pues, para reducir la importancia del daño, del desastre, ¿no?, ante la comunidad, ante la sociedad. Quien oye esto, pues un percance, ¿no? Afortunadamente viajaban pocos y no hubo que lamentar otras pérdidas. Hay poca gente utilizándolo. Bien, entonces el Tren Maya venía viciado desde el principio. Su objetivo no es buscar el desarrollo, ni era buscar el desarrollo al menos como planteó la política López Obrador y como lo implementó y todo lo que hizo para llevarlo a cabo en contra de todo, ¿verdad? Violando la ley, etcétera. Su objetivo no era, ni es, el desarrollo económico-social de la península de Yucatán. El objetivo era justificar el gasto de recursos. En concreto, pues no queda otro razonamiento de la conclusión que desviar recursos sepa para dónde, con quién y para qué. Y por lo tanto es una obra de mala calidad, carísima, pero que no está al nivel del estándar mundial en calidad de los trenes, ¿verdad? Para nada. ¿Sí? Ya mucha gente ha reportado ingenieros civiles la cuestión del tendido de las vías, de los problemas que tienen, de todo el daño ambiental que ocasionaron, ¿verdad?, a la península de Yucatán. ¿Sí? Que ha sido un desastre en lugar de un beneficio.